Crecer bajo el mismo techo que mi madre era como vivir en un campo minado. Nunca sabía qué paso desataría su furia, pero sabía que sucedería. El primer recuerdo claro que tengo de ella no es un abrazo ni una palabra de cariño, sino un grito. Tenía 5 años y derramé leche sobre el mantel. «Eres inútil hasta para sostener un vaso», fue lo que escuché antes de que me arrastrara al cuarto. Allí, llorando en silencio, aprendí mi primera lección: no molestes a Regina Martins. Mi padre era el único alivio en ese ambiente. Tenía una forma tranquila, serena, como si su voz pudiera calmar hasta la peor tormenta. Cuando reía, me sentía segura, como si ese sonido pudiera construir un escudo entre nosotras y mi madre. Pero desapareció cuando tenía 8 años. Lo último que recuerdo de él es que salió por la puerta con una maleta en la mano. Después de eso, Regina me dijo que nos abandonó porque ya no nos quería. Él era igual que tú, débil y desagradecido. Esas palabras se pegaron a mí como espinas, pero, incluso siendo niña, algo en ellas no me parecía correcto. Desde entonces, mi vida giró en torno a intentar ser lo suficientemente buena. No había espacio para errores, mucho menos para sueños. Mientras otros niños jugaban en el patio, yo lavaba los platos, limpiaba el suelo o hacía las compras para mi madre. Cualquier intento de contradecirla terminaba en castigos severos. No eran solo los gritos, sino miradas que ardían más que cualquier golpe. Cargaba con el peso de una culpa que nunca entendí. Para Regina, todo lo malo que ocurría era mi responsabilidad. Hubo un momento que quedó grabado en mí como una herida abierta. Tenía 7 años y gané un dibujo en la escuela como premio por un concurso de arte. Era sencillo, un campo lleno de flores coloridas. Se lo mostré, esperando tal vez una sonrisa o una palabra de aliento. Todo lo que recibí fue una risa sarcástica. ¿Eso? No te llevará a ninguna parte. Mejor aprende a planchar ropa, porque es lo único que harás en la vida. Ese día enterré mi cuaderno de dibujos en el fondo del armario y nunca volví a tocarlo. A veces, en las noches silenciosas, escuchaba a Regina llorar. Al principio, eso me confundía. ¿Cómo alguien que parecía estar hecha de hierro podía tener debilidades? Con el tiempo, entendí que su duelo no era por mi padre, sino por el control que creía que él le había arrebatado al abandonarnos. Y ahora, yo era el único blanco disponible para su descontento. Mi infancia fue un mosaico de días iguales, donde cada pieza era un intento de agradar a alguien imposible de complacer. Pero había algo dentro de mí que nunca desapareció por completo, una chispa que ni Regina podía apagar. A veces la sentía cuando pasaba frente al pequeño café en la esquina de nuestro barrio. Era acogedor, con mesas de madera, olor a café fresco y una vitrina llena de pasteles. Cuando nadie estaba mirando, me permitía imaginar cómo sería estar ahí dentro, lejos de todo lo que mi casa representaba. Esa pequeña esquina era mi único refugio, aunque solo en pensamiento. Pero era demasiado joven para entender que, a veces, sobrevivir no es suficiente. Que algún día tendría que elegir entre seguir viviendo bajo las reglas de Regina o encontrar mi propia voz. Solo que no sabía que el precio de esa elección sería tan alto. Mi adolescencia no fue una etapa de descubrimientos, risas o aventuras. Mientras otras chicas de mi edad experimentaban con maquillaje por primera vez o planeaban fiestas de cumpleaños, yo intentaba descubrir cómo mantener contenta a Regina, una tarea que, con el tiempo, aprendí que era imposible. Mi mundo giraba en torno a sus necesidades: limpiar, cocinar, resolver los problemas que ella misma creaba. Todo eso mientras lidiaba con las exigencias de la escuela, donde mi vida ya era lo suficientemente complicada. Sabía que había algo diferente en la forma en que vivían otras familias. Durante los recreos en la escuela, escuchaba a mis compañeras hablar sobre las vacaciones que pasaban en la playa o sobre cuánto las alentaban sus padres a estudiar para alcanzar sus sueños. ¿Sueños? Era una palabra que rara vez me permitía pronunciar. Mi único sueño, si es que podía llamarlo así, era sobrevivir sin provocar los ataques de furia de Regina. Había un día específico de la semana que temía: el sábado. Mientras la mayoría de las personas disfrutaba del fin de semana, el sábado era el día de limpieza impuesto por Regina. Me levantaba temprano, muchas veces antes de que saliera el sol, y pasaba el día fregando, barriendo y escuchando sus quejas. Nada nunca era lo suficientemente bueno. ¿No sabes ni limpiar un vidrio bien? Mira este polvo. ¿Eres ciega? Eran las bandas sonoras de mi sábado. El cansancio acumulado hacía que mi cuerpo doliera, pero lo que más pesaba era la sensación de estar atrapada en una rutina sin escapatoria. En la escuela, las cosas no eran mucho mejores.
No porque fuera una mala estudiante, al contrario, mis notas eran buenas, sino porque cargaba con el estigma de ser la chica sin padre. Regina siempre me hizo creer que su ausencia era culpa mía, y eso me persiguió durante años. Las miradas de lástima de los profesores y los susurros de algunos compañeros eran un recordatorio constante de que no pertenecía al mundo normal que ellos parecían habitar. Fue durante esos años que encontré mi refugio, el café de la esquina. Siempre que me sobraba un poco de dinero de lo que Regina me daba para hacer las compras, dinero que ahorraba meticulosamente, escapaba allí. Era un mundo completamente diferente al mío. El aroma a café fresco, el sonido amortiguado de las conversaciones, las personas sonriendo mientras compartían pedazos de pastel. Todo parecía tan distante de la realidad que conocía. Allí, por unos minutos, podía fingir que era solo una adolescente normal. Imaginaba cómo sería trabajar ahí, conocer las historias de las personas y, quizás, algún día tener un lugar que fuera mío. Pero esas escapadas no duraron mucho. Regina notó que mi regreso de las compras tardaba más de lo normal y empezó a vigilar cada uno de mis pasos. Una vez, encontró el cambio que guardaba y me hizo devolver hasta el último centavo. ¿Ahora eres una ladrona? ¿Es eso lo que quieres ser? Igual que tu padre, un irresponsable. Esa acusación dolió más de lo que esperaba, pero también despertó algo dentro de mí, una chispa de rebeldía que no sabía que existía. A medida que pasaban los años, esa chispa crecía. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero tenía claro que un día sería más grande que el control que Regina ejercía sobre mí. Por el momento, fingía sumisión, pero en silencio planeaba mi escape. Solo necesitaba esperar el momento adecuado. Acababa de cumplir 18 años cuando comencé a trabajar medio tiempo como asistente en una pequeña tienda de ropa. No era el trabajo de mis sueños, pero era la primera vez que tenía algo que podía llamar mío. El dinero era poco, pero guardaba cada centavo como si fuera una promesa de libertad. Regina, por supuesto, no estaba satisfecha. ¿Ahora te crees independiente, es eso? No olvides que sigues viviendo bajo mi techo. Sus palabras eran como cuchillas, afiladas y precisas, pero por primera vez comenzaron a perder su impacto. El trabajo también me trajo algo que no esperaba, historias. Escuchaba a los clientes conversar entre ellos, compartiendo sus alegrías, sus dificultades, sus sueños. Esas historias eran como pequeñas ventanas a mundos que no conocía, mundos donde las personas no necesitaban pedir permiso para soñar. Fue entonces cuando empecé a entender lo limitada que era mi vida y cuánto deseaba más. Ese mismo año, una verdad enterrada salió a la luz, cambiando todo lo que creía saber sobre mi padre. Durante años, Regina me hizo creer que nos había abandonado, pero un día, mientras organizaba sus papeles, encontré una carpeta con su nombre. Dentro había recortes de periódico y un certificado de defunción. Mi padre no nos abandonó, murió en un accidente de tráfico. Me quedé paralizada. Era como si alguien hubiera quitado el suelo bajo mis pies. Todo lo que había creído durante años era una mentira. Cuando enfrenté a Regina, su reacción fue fría, casi indiferente. ¿Y qué? Igual nos dejó, ¿crees que era un santo? No era más que otra decepción. Pero algo en su expresión vaciló, y por primera vez vi algo que parecía remordimiento. Quizás no por lo que me había hecho a mí, sino por lo que perdió al alejar a mi padre. Esa pequeña grieta en su fachada de dureza fue reveladora, pero también hizo que mi resentimiento creciera. Descubrir la verdad sobre mi padre fue doloroso, pero también me dio fuerzas. No tenía por qué cargar con la culpa que Regina me había impuesto durante años. Su ausencia no era mi responsabilidad. Por primera vez, empecé a preguntarme cuántas otras mentiras Regina había contado para mantenerme bajo su control. Fue en esa época que mi pequeño refugio, el café de la esquina, se convirtió en algo más que un lugar para escapar. Se transformó en un símbolo de lo que deseaba. No sabía cómo ni cuándo, pero decidí que un día tendría algo propio, algo que representara mi libertad. Mientras tanto, seguí trabajando, ahorrando, y alimentando en silencio la chispa de rebeldía que crecía dentro de mí. Solo necesitaba una oportunidad, y sabía que, cuando llegara, no dudaría. A los 28 años, todavía estaba atrapada en el ciclo. A pesar de tener un empleo fijo y la esperanza de una vida mejor, Regina encontraba formas de arrastrarme de nuevo. Pagaba las cuentas de la casa, hacía las compras, y aún así ella se quejaba. ¿Crees que eso es suficiente? ¿Crees que puedes vivir a mis expensas y salir impune? Lo decía mientras vivía de todo lo que yo proveía. La paradoja era tan grande que me daba ganas de reír, pero nunca me permitía hacerlo.
Reír era un privilegio que no podía darme mientras estuviera bajo su dominio. Hasta que llegó ese día. Había recibido una factura inesperada y sabía que no podría pagar su alquiler ese mes. Fue la primera vez que decidí decir no. Ensayé la frase 1000 veces, intentando mantener la calma, pero en el fondo sabía que sería como echar gasolina al fuego. Mamá, este mes no puedo pagar el alquiler. Tendrás que arreglártelas. Apenas terminé de hablar, ella vino hacia mí, rápida como una tormenta, y me dio una bofetada tan fuerte que sentí que mi cabeza giraba. El sonido del golpe resonó en la sala, pero lo que más me impactó fue el sabor metálico en mi boca. Me llevé la mano a los labios y vi sangre. Uno de mis dientes se había roto. Ella se quedó allí, mirándome con los ojos llenos de rabia, como si hubiera cometido el mayor de los crímenes. Inútil, vende tu coche y dame el dinero, dijo con una voz tan fría como sus acciones. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era el diente, ni el dolor físico. Era algo más profundo, algo que no sabía que estaba reteniendo durante todos esos años. La miré, pero esta vez no con miedo. Por primera vez, sentí algo diferente, indiferencia. Ya no me importaba su rabia, sus palabras ni su control. Decidí que haría exactamente lo que me pidió, pero no para complacerla. Vendí el coche, pero el dinero no sería para su alquiler. Sería mi pasaporte hacia la libertad. Usé parte del dinero para arreglar mis dientes. El dentista me miró con curiosidad cuando le expliqué cómo había perdido el diente, pero no le pregunté si me creyó. El resto del dinero lo destiné a algo que había mantenido en secreto, el sueño de abrir mi propio café. No tenía experiencia ni garantías de que funcionaría, pero en ese momento, la posibilidad de fallar era menos aterradora que pasar un día más bajo el control de Regina. Ese día, cuando volví a casa sin el coche y con una sonrisa renovada, ella preguntó, con sarcasmo, ¿finalmente lo vendiste? ¿No? ¿Dónde está el dinero? Solo sonreí y respondí, está siendo usado para algo importante. No insistió, pero su mirada ardía en mí como una promesa de venganza. Por mi parte, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez, era mío. El día que tomé las llaves de mi café fue surrealista. Era un pequeño espacio en el corazón de la ciudad, con paredes blancas y un escaparate sencillo, pero para mí era un palacio. Pasé semanas comiendo lo mínimo y durmiendo tarde, pintando paredes, eligiendo muebles de segunda mano y montando lo que sería el corazón de mi nuevo comienzo. Cada centímetro de ese lugar tenía mi sudor y mis lágrimas, pero también mi esperanza. Elegí un tema acogedor y nostálgico, algo que recordara al café donde solía refugiarme cuando era adolescente. Cuadros con frases inspiradoras cubrían las paredes, mientras que libros usados ocupaban estanterías improvisadas. El aroma de café fresco y pastel casero empezaba a llenar el aire mientras hacía los últimos ajustes. Para la mayoría, solo era un café sencillo, pero para mí era mi libertad. El primer día fue aterrador. ¿Y si nadie aparecía? ¿Y si Regina tenía razón y realmente era una inútil? Pero, al mediodía, comenzaron a llegar los primeros clientes. Una pareja, sonriendo mientras compartían un trozo de pastel, un hombre de mediana edad leyendo un periódico mientras disfrutaba un espresso, y una joven que se perdió entre las estanterías de libros. Los observaba con el corazón acelerado, cada entrada por la puerta era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Los días se transformaron en semanas, y pronto el café comenzó a ganar fama. Personas de toda la ciudad venían no solo por el café o los pasteles, sino por la energía del lugar. Es tan acogedor aquí, decían algunos. Otros comentaban lo bueno que era encontrar un lugar donde podían escapar del ajetreo de la vida. Ellos no sabían que este café había sido mi refugio mucho antes de que existiera. Regina, por su parte, seguía en silencio sobre el asunto. Sabía que estaba ocupada con algo, pero nunca preguntó detalles. Yo tampoco sentí la necesidad de explicárselo. Había llegado a un punto en el que su opinión ya no definía mi valor. Había noches en las que me quedaba sola en el café, después de cerrar las puertas, mirando cada detalle de ese espacio. El cansancio físico era inmenso, pero venía acompañado de una sensación de logro que nunca había conocido antes. El café era mío. Mi trabajo, mi dedicación, mi sueño. Y, por primera vez, comenzaba a creer que era capaz de algo grande. Sabía que el enfrentamiento con Regina era inevitable. No aceptaba ser relegada, y su silencio era solo el preludio de una tormenta. Pero esta vez, no tenía miedo. Estaba lista para enfrentarla y, sobre todo, lista para liberarme por completo.
Invité a Regina al café una tarde concurrida. No le expliqué mucho, solo le dije que quería que viera algo. Ella dudó, tal vez por orgullo, tal vez porque sospechaba de mis intenciones, pero terminó aceptando. Cuando llegó, yo estaba detrás del mostrador, con mi delantal, atendiendo a los clientes con una sonrisa que ocultaba el torbellino de emociones dentro de mí. Regina entró con la postura altiva de siempre, mirando a su alrededor como si estuviera inspeccionando cada detalle. «Este lugar parece agradable», comentó, como si yo fuera una extraña que le había recomendado el sitio. Eligió una mesa cerca de la ventana y, mientras esperaba, su mirada recorría el café. Noté que observaba las estanterías de libros, las plantas colgantes del techo e incluso el mural de cuadros. Por un momento, creí ver algo raro en su rostro, admiración. Personalmente serví el café y el trozo de pastel que pidió, colocando el plato con cuidado en la mesa. «¿Te gusta el lugar?», pregunté casualmente, tratando de controlar el tono de mi voz. «Está bien». «Parece acogedor», respondió sin mirarme directamente. Regina nunca fue buena con los elogios, pero ese comentario, viniendo de ella, era casi una confesión. Me senté frente a ella, quitándome el delantal y revelando lo que estaba detrás de ese momento. «Mamá, necesito contarte algo. Este café es mío». Su expresión se congeló. Por un segundo, no dijo nada, solo me miró como si intentara procesar lo que acababa de decir. Luego, soltó una risa seca e incrédula. «¿Tuyo? Estás bromeando. ¿Cómo conseguiste esto?» Respiré hondo. Vendí el coche, invertí el dinero y trabajé duro. Este lugar es el resultado de cada lágrima, cada humillación y cada sueño que intentaste enterrar. Mi voz salió firme, pero mi corazón latía como un tambor. Era el momento que había esperado durante años. Regina se acomodó en la silla, incómoda pero todavía intentando mantener el control. «¿Y eso qué? ¿Crees que me impresionas? Esto no significa nada. Sigues siendo». Antes de que pudiera terminar, levanté la mano, interrumpiéndola. «No. Ya no vas a minimizarme. Ya no vas a hacerme sentir que no soy suficiente. Este café representa todo lo que intentaste destruir en mí y fallaste». Me miró, y por primera vez, vi algo diferente, vulnerabilidad. Regina parecía a punto de decir algo, pero dudó. Aproveché el momento. «Estoy aquí para decirte que ya no voy a pagar tu alquiler ni a mantener tus caprichos. Vas a tener que aprender a cuidarte sola, porque ahora elijo vivir para mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Regina me miró como si estuviera frente a alguien que no reconocía. Tal vez, por primera vez, vio la fuerza que había construido a costa de todo lo que intentó quitarme. Finalmente, se levantó y, sin decir nada, salió, el sonido de sus pasos perdiéndose entre el bullicio del café. Me quedé sentada por un momento, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Esperaba sentir culpa o al menos duda, pero lo único que sentí fue alivio. Ya no estaba atrapada. Por primera vez, era libre de ser quien siempre quise ser. Mientras miraba el café a mi alrededor, lleno de vida, sabía que el capítulo final de mi historia aún estaba por escribirse. Y sería mío, solo mío. Los días que siguieron al enfrentamiento con Regina fueron una mezcla de alivio e incertidumbre. Por primera vez, mi vida no estaba guiada por una obligación impuesta por ella, sino por decisiones que tomé para mí misma. Era extraño, casi aterrador, sentir cómo su influencia se desvanecía finalmente, pero al mismo tiempo, era liberador. El café seguía floreciendo. Se convirtió en un punto de encuentro para personas que buscaban un lugar para reconectar con los demás o consigo mismas. La sensación de ver algo que había creado prosperar me llenaba de una manera que nunca imaginé posible. Y sorprendentemente, ese éxito comenzó a traer otros frutos, invitaciones para dar charlas sobre emprendimiento, entrevistas en periódicos locales e incluso propuestas para abrir nuevas sucursales del café en otras ciudades. Mi vida finalmente estaba tomando el rumbo que siempre soñé, pero que nunca pensé que fuera capaz de alcanzar. Regina, por otro lado, enfrentaba las consecuencias de una vida de manipulación y control. Al principio, intentó mantenerse firme, fingiendo que nada había cambiado. Pero, poco a poco, los amigos que usaba como apoyo comenzaron a alejarse. Algunos comentaban, discretamente, que ya no era la misma. Otros simplemente desaparecieron, cansados de sus quejas y exigencias. Su soledad era un reflejo de cómo había tratado al mundo que la rodeaba. Hubo un momento en el que pensé en buscarla. No por culpa, sino por curiosidad.
¿Habrá aprendido algo de todo esto? Pero decidí esperar. Regina tendría que dar el primer paso si quería una nueva oportunidad. Yo no estaba dispuesta a sacrificar la paz que tanto había luchado por conquistar. Mientras tanto, empecé a reconectar con partes de mí misma que habían sido olvidadas. Compré un cuaderno nuevo y volví a dibujar, algo que no hacía desde niña. Cada trazo en el papel era como una conversación conmigo misma, una forma de recordar quién era antes de que Regina intentara borrar cada color de mi vida. También me acerqué a personas que se convirtieron en una nueva familia para mí, amigos, colegas, incluso clientes que se transformaron en amigos. Ellos me demostraron que no es necesario cargar con relaciones tóxicas para sentirse amado. Eventualmente, Regina se puso en contacto. No fue una disculpa directa, solo un mensaje corto: estoy pasando por dificultades. Leí y releí esas palabras, tratando de entender si había algo más detrás de ellas. No sentí ni rabia ni lástima, solo una extraña serenidad. No respondí de inmediato. Quería tiempo para pensar, no sobre lo que ella merecía, sino sobre lo que yo estaba dispuesta a ofrecer. Decidí ayudarla de forma limitada. Le envié dinero suficiente para cubrir algunos de sus gastos básicos, pero junto con él, mandé una carta. En ella, le expliqué todo, cómo me había sentido durante años, cómo mi vida había sido sofocada por su necesidad de control, y cómo, a pesar de todo, deseaba que encontrara paz. Fue lo máximo que pude darle sin renunciar a mí misma. Ella nunca respondió, pero, por ahora, eso era suficiente. Mi vida no era perfecta, pero por primera vez, era mía. El café, mis dibujos, las amistades que había construido, todo eso era un reflejo de quien elegí ser, no de lo que Regina intentó moldear. Mirando atrás, me doy cuenta de que cada dolor, cada humillación y cada caída me llevaron a este momento. No fue fácil, pero fue necesario. Y ahora, mirando hacia el futuro, me siento lista para abrazar todo lo que está por venir. El café sigue creciendo, mis dibujos empiezan a decorar las paredes de mi espacio, y mi historia deja de ser sobre sobrevivir para convertirse en vivir plenamente. ¿Y ustedes? ¿Creen que debería haber ayudado más a mi madre? ¿O piensan que finalmente tomé la decisión correcta? Dejen sus opiniones en los comentarios. El final de una historia, tal vez, pero el comienzo de una nueva jornada.